Creencias y mitos para muchos. El uso de plantas medicinales para fines médicos durante los últimos años ha perdido su credibilidad debido a su mala aplicación para el tratamiento de enfermedades y desconocimiento de la ciencia botánica y sus aplicaciones. Contraria a esta tendencia de escepticismo, en la vereda Lechales del municipio de Floridablanca, desde hace más de 17 años, el biólogo especialista en botánica, Jorge Brand Mesa, ha preparado extractos naturales a base de plantas para el tratamiento de gran variedad de enfermedades con resultados que hablan por sí mismos. Desde muy niño tuve la oportunidad de visitar en el Magdalena Medio fincas de amigos de mi papá y amigos de mis familiares. Entonces yo iba a pasar vacaciones con ellos y me impresionó mucho, sin conocer el término todavía en esa época, de lo que era la biodiversidad. Yo vi una gran variedad de plantas y oía cómo los campesinos conocían muchas de ellas para muchas aplicaciones, desde medicinales hasta maderables, etcétera, resinas, aceites. Pero entonces, en ese tiempo, pues, obviamente estaba muy joven, tenía apenas como unos 18 años, y de ahí me interesé por conocer un poco más sobre las plantas a todo nivel, no solamente las medicinales, sino también las industriales y de uso artesanal, etcétera. Todo lo que tuviera que ver con las plantas medicinales y las plantas en general útiles. Y de ahí dije, si algún día, terminando obviamente el bachillerato, voy a estudiar, me voy a dedicar a estudiar en general todas las plantas, es decir, la botánica en sí. Inicialmente me trajo a este lugar un proyecto de vida basado en una granja integral, orgánica, autosuficiente, la cual empecé en el año 98 en este lugar, y posteriormente, con el transcurso del tiempo, las personas me fueron ya conociendo como botánico y empezaron a encargarme diferentes productos también para diferentes enfermedades. Obviamente la elaboración de estos productos la había estudiado y practicado en los laboratorios de química de la Universidad de Antioquia, en Medellín, y así, de acuerdo a las necesidades o a los pedidos de las personas, se iban realizando los diferentes extractos de plantas medicinales. Una granja integral, orgánica, autosuficiente. Con ese proceso o con ese proyecto empecé en el año 98. Y me instalé aquí porque obviamente, como me eduqué en Medellín, vi un clima o unas condiciones climatológicas muy parecidas a las que conocí en Medellín, que esto es un clima de transición, conocido mejor como un ecotono, donde tenía la facilidad de manejar tanto especies de clima caliente como de clima frío, porque esta es una zona de transición. Y eso me hizo ubicar en este lugar. Adquirí una hectárea inicialmente, luego amplié con un pedazo más, hasta llegar aproximadamente a 1,5 hectáreas, donde empecé a desarrollar el proyecto de granja integral. Parece un poco raro, pero el mismo proyecto de granja integral me llevó luego a desarrollar la producción de extractos de plantas medicinales por la misma curiosidad de las personas de saber que, como no usaba productos de síntesis química, sino todo productos naturales, empezaron a preguntar si era posible hacer extensivo esto a las personas, a los seres humanos, y les dije que claro que sí, y de ahí empezaron a pedirme los diferentes productos hace aproximadamente unos 17 años que llevo en este lugar. Empecé a conocer la existencia ya de alcaloides, flavonoides,
terpenos, cumarinas, sesquiterpenos, aceites esenciales, es decir, una serie de metabolitos importantísimos, tanto en el área industrial como en el área medicinal. Para nosotros, la botánica médica es solo un campito, un espacio pequeño de la botánica. Y uno como biólogo y botánico, uno abarca la amplitud de las plantas, sean forestales, sean medicinales, sean ricas en fibras, en aceites, resinas, gomas, etcétera. Y uno entonces, con la fitoquímica y la farmacopea, empieza a discernir, a entender lo fundamental de cada uno de estos metabolitos secundarios que tienen las plantas, ya que muchos de ellos se usan en la medicina desde hace muchos años, y muchas de las drogas que actualmente se sintetizan en los laboratorios de química, que anteriormente se sacaban de las plantas en forma pura. Por ejemplo, la quinina se sacaba de la quina y ahora ya producen la molécula de quinina en laboratorio, pero antes de llegar a ese descubrimiento de esa molécula de quinina, todo el mundo trabajaba la corteza de la quina para extraer la quinina, y así sucesivamente pasó con la aspirina, pasó con muchos productos que hoy en día a las personas se les ha olvidado cuál es el origen de esa medicina que toma, pero la toma en forma de sintética, no natural. Lo que hago actualmente es elaborar extractos de plantas medicinales según fórmulas galénicas y basado en la fitoquímica. Con un proceso técnico que implica el conocimiento de las diferentes plantas utilizadas y sus aplicaciones por la composición de sus elementos, mediante un proceso químico se extraen las esencias en su estado más básico y se realizan las preparaciones utilizando debidamente las fórmulas galénicas y magistrales para su obtención. Sigue el método estándar que se utiliza en la fitoquímica y en la farmacopea. Es decir, se utiliza el solvente adecuado de acuerdo a los principios activos que se van a obtener. Hay varios tipos de solventes, varias concentraciones, y ya se ha estandarizado de acuerdo a cada planta con cuál solvente se extrae mejor. Este proceso se hace en un cuarto oscuro con todos los elementos de higiene, como son, por ejemplo, gorros, guantes, tapabocas y bata de laboratorio. Entonces en ese salón se ponen a reposar las plantas con los solventes con la proporción que manda la técnica de fitoquímica, y al cabo de un mes, después de estarlo agitando diariamente, se mira el resultado de la separación de los ingredientes o moléculas que ha permitido sacarse con el solvente. Hay muchos tipos de solventes. Están los alcoholes, éteres, están la acetona, tetracloruro de carbono, es decir, una cantidad de solventes que se utilizan, todos vienen descritos en las técnicas estándar. Después de eso, ya se pasa al proceso de filtración primaria, centrifugación, destilación, y nuevamente se deja reposar. Después de cierto tiempo, cuando ya se han visto que las partículas más pesadas que estaban en suspensión están en el fondo, inmediatamente se procede con sifón, haciendo sifón, a preparar en los frascos ámbar para evitar el impacto de la luz solar, y
se deja nuevamente reposar por un tiempo determinado hasta que vea uno a trasluz que todas las partículas están en el fondo. Y aquí ya con el extracto estandarizado se hace una última filtración que lo hacemos de esta manera, tratando de retirar la más mínima partícula que haya ya en el fondo del frasco. De esta manera, los extractos, si se ven a trasluz, ¿usted lo alcanza a ver a trasluz ahí? ¿Se ve? Están totalmente transparentes, quiere decir que ya si hay alguna partícula es muy mínima y no afecta en la calidad y en la presentación del extracto. Estos son los procesos que hacemos aquí. Este es el último proceso, el que están viendo en la mesa, donde ya de aquí se empaca en los diferentes frascos o recipientes donde se va a organizar para hacer los respectivos despachos. Como ustedes ven, es una filtración sencilla porque ya el grueso del proceso se ha realizado y ven la velocidad con que ya baja el líquido, el extracto, a través de los filtros. Bueno, en un proyecto de esto hay que mirar primero que todo la adaptación de una planta a cierto clima, a cierto lugar, a cierto suelo, a ciertas condiciones tanto edáficas como climáticas. Entonces hay que hacer esos ensayos, se hacen los germinadores y luego se deja crecer normalmente como crece cualquier planta que sea frutal o medicinal, y de ahí se empiezan a hacer las pruebas ya fitoquímicas, las marchas, para conocer qué metabolitos secundarios tiene cada una de ellas y empezar a evaluarlas. Hay muchas maneras de hacerlo, hay laboratorios muy sofisticados, los que producen actualmente la mayoría de las drogas o medicinas en el mundo, hay laboratorios ya menos sofisticados y hay laboratorios que son muy artesanales, como en el caso mío, yo manejo un laboratorio artesanal, obviamente con todas las precauciones, tanto técnicas como de higiene, de toda esta cantidad de aspectos que se piden para obtener un producto que sea limpio, descontaminado y que no vaya a causar ningún efecto adverso en el ser humano. Hay que mirar la concentración también en que está el principio activo, no está en las mismas concentraciones en todas las plantas. Hay veces el principio activo está en las semillas, a veces está en el fruto, en las hojas, o en los botones florales, o está en las raíces, o en las cortezas, o en la madera, que técnicamente se llama xilema. Entonces, en varias partes se va depositando el principio activo, entonces ese es el que hay que buscar. Afortunadamente la literatura ya que hay a nivel de metabolitos secundarios y de fitoquímica es muy grande, ya hay bancos de información con las principales moléculas y ya por estudios comparativos se pueden sacar muchas de esas moléculas y también a nivel de quimiotaxonomía, o sea, la relación que tienen las plantas con sus géneros y familias a las cuales ellas pertenezcan. Yo nunca pensé que iba a hacer eso aquí para venderle al público. Yo hacía eso para mí y para los animales. Por ejemplo, yo hacía para mí el extracto de ajo, hacía el extracto de linaza, hacía el extracto de clavo, de canela, hacía el extracto de anís para echarle al café, a la guapanela, para yo tomar, y el ajo para echarle a la sopa, al caldito. Entonces, en una avenida de esos grupos, de tantos que llegaron, me hicieron dos preguntas con las que inició el proceso de los extractos. Una estudiante me preguntó que si yo no utilizaba los productos veterinarios que vendían en las veterinarias, si un animal se me enfermaba, ¿yo qué hacía? Entonces yo les respondí
le dije que yo le hacía a ellos, a los animales, remedios a base de plantas que tenía aquí para eso. Entonces le ponía los ejemplos. En el caso de cuando una vaca tenía cría, que se inflama su ubre, se inflama su cadera, yo usaba el extracto de sábila, por ejemplo. Si la ubre se hinchaba mucho, echaba ya extracto de llantén, que si tenían parásitos los animales, usaba el extracto de ajo, que si las gallinas tenían moquillo, moquera, alguna peste, yo le echaba el extracto de cebolla, le echaba el extracto de caléndula, que si una persona se cortaba, le hacía un tópico a base de caléndula, que si una persona tenía una herida, le buscaba, es decir, hacía muy poquitas cosas, se puede decir, si acaso una docena de productos. Entonces ya me hicieron la otra pregunta, entonces que si para los seres humanos también se podían usar los mismos extractos. Y dije, pues claro, para los seres humanos no es que yo los tomo, y lo que varía es la concentración, porque es de acuerdo a peso, edad, cómo se formula un extracto. Entonces hay que mirar la concentración, la densidad, el pH, el solvente con que se saca, es decir, la aplicación de lo que tiene cada planta. Entonces para eso se hacen los estudios en la farmacopea, hay que mirar la farmacopea para saber qué metabolitos, qué sustancias activas tiene la planta, para qué se usan en la medicina, etc. Y así, cuando le empecé a mandar a las primeras personas, estas mismas personas se encargaron de difundir, porque aquí la gente puede ver, yo no tengo avisos en mi casa, no tengo letreros, no tengo propagandas de radio ni televisión, porque esto se ha expandido por el voz a voz, porque alguien dijo que le sirvió y empezó a decir que el doctor fulano de tal, en tal parte, hacía productos buenos, y así llevo sin parar 17 años y cada día la demanda es mayor. Entonces ya no pude atender la granja al mismo tiempo que la producción de extractos, porque los extractos los hago yo mismo, porque tengo que tener un control sobre eso. Obviamente tengo mi tarjeta profesional, mi licencia que me permite hacerlo. Entonces es algo que no se puede transferir, como la tarjeta de profesional de uno no se puede transferir a ninguna persona. Entonces uno debe tener mucho cuidado en los procesos, son delicados porque son para seres humanos, y entonces eso requiere realmente una alta técnica para eso y experiencia, de la cual creo que llevo ya más de 40 años fabricando esos productos. Digitalmente empezamos a manejar una base de datos que hasta el momento va en más de 10.000 personas que han llegado solas por el voz a voz, una le va contando a la otra que le sirvió y así. Han llegado muchos casos, tantos que pues yo soy, como les dije, yo soy tecnólogo en sistemas, y con la experiencia que he adquirido acá pues he llegado a aprender de muchas enfermedades que él ha tratado, enfermedades como diabetes, colesterol, triglicéridos, hígado graso, heridas. Las de heridas vienen mucho porque él tiene mucha fama curando heridas de personas. Han llegado personas ya con amputaciones, personas que ya los médicos les han dicho que les van a amputar las piernas en 15 días, 20 días, y han estado acá y los he visto con mis ojos, propios ojos, que se han curado. Este proyecto, que inició con el montaje de una granja autosostenible, se ha consolidado a través de los años como una alternativa natural a los tratamientos con medicinas tradicionales de origen químico, y le ha brindado la posibilidad a las personas de obtener bienestar físico y mental gracias al aprovechamiento de las plantas.